Sí, tiene que haber un lugar, porque es que eso es lo que es interesante en los partidos. Hoy día que venimos de una experiencia tan pendular en torno a los independientes, sentimos, y con razón, que los partidos no daban respuesta y que venía después del estallido la era de los independientes. Abrazamos la causa de los independientes y nos dimos cuenta en el camino que los independientes respondían a sí mismos y a nadie más. Sí, cuando entré a la universidad quería entrar a militar en política y quería entrar al Partido Socialista. Entonces a los compañeros que conocía que eran socialistas les pedí que me invitaran, eran puros hombres, nunca me invitaron. Nunca me invitaron. Entonces yo quería entrar y encontraba que era como divertida esta cosa del Partido Humanista, era interesante. José Tomás Sáenz, Florcita Motuda, una postura distinta. Entonces, bueno, pregunté y me abrieron las puertas inmediatamente. Entré a militar ahí, pero a mí me gustaba mucho la política y ese sí que era un partido instrumental en ese minuto, no sé hoy día. Lo único que importaba era el movimiento siloísta, que a mí no me seducía tanto. Estuve sí varios años ahí y había gente interesante como José Tomás, como la Laura Rodríguez, y bueno, pero yo seguía con la inquietud política y se fue de la Concertación el partido. Entonces ahí yo dije, no, esto sí que yo no lo aguanto. Creciendo en los 80, buscando la defensa de la democracia, entendía que la Concertación era lo único que nos podía fortalecer en el camino hacia la democracia, todavía en dictadura, y me cambié, con José Tomás Sáenz empezamos a formar un partido humanista para estar dentro de la Concertación. Era muy lúdico, o sea, digámoslo que la verdad es que esto de la alegría en la campaña del no nació ahí. Nosotros hacíamos protestas con música, disfrazados, bailando, y a la gente le gustaba. Por supuesto que para los políticos éramos los payasos, y lo éramos, pero se le achuntó a que era lo que la gente necesitaba, y éramos también militantes de la no violencia activa, a diferencia de otros partidos que estaban, bueno, desde la Vida Almada, en fin, con posturas menos certeras en torno a la violencia. Entonces era súper interesante y no veía nada igual o similar. Y al final decidí entrar al PPD porque tenía esta inquietud y lo veía más abierto. Y el año 96 entré. La verdad es que creo que, o sea, nunca me he arrepentido de esa decisión. Mis opciones eran Partido Socialista, PPD, porque siento que en el PPD, y así fue toda mi experiencia de vida, yo puedo hacer lo que quiera. No tengo que ir y pedirle permiso a nadie, no tengo que esperar a tener jinetas para organizar algo, lo que quiera. Lo que sí, nadie me va a ayudar. A diferencia del Partido Socialista, yo veo que hay toda una maquinaria para cualquier cosa, y se ocupan integralmente de ti. Aquí no, quedas a resguardo de lo que tú puedas formar, pero quedas con la libertad de crecer, de desarrollar lo que tú desees dentro, obviamente, de los marcos ideológicos del partido. Sí, tiene que haber un lugar, porque es que eso es lo que es interesante en los partidos. Hoy día que venimos de una experiencia tan pendular en torno a los independientes, sentimos, y con razón, que los partidos no daban respuesta y que venía después del estallido la era de los independientes. Abrazamos la causa de los independientes y nos dimos cuenta en el camino que los independientes respondían a sí mismos y a nadie más. Entonces estar en un partido sí te ordena, en el sentido de que tú tienes que estar dentro de cierta ideología,
Pero en este partido en particular, como te digo, yo he sentido la posibilidad de, en ese marco que me acomoda, porque es lo que yo pienso, son mis ideas de país, es mi filosofía de vida, siento que te permite avanzar hacia el lugar que tú quieras y te permite desarrollar también una carrera política, una carrera donde tú puedes juntar lo profesional y lo político también. Entonces te da siempre con tu mochila, con tus espaldas para seguir adelante, pero te da esa libertad y a mí ese estilo me acomoda mucho. No me gusta la cosa tan rígida que veo en otros partidos. Además, otra cosa muy importante de la militancia en el PPD, que hoy día ya se ha equiparado, pero en muchos momentos fue pionero, era el tema de género. El PPD era el partido con mayor participación de mujeres, donde establecer la ley de cuotas, claro, eso. Discriminación positiva. Claro, la verdad es que igual, no voy a decir que estábamos en un mundo paritario, no. Pero dentro de lo que era ese momento, la lucha política sobre todo, el PPD te abría más puertas que otros siendo mujer. Así que yo siento que sí, y que no es malo tener un rayado de cancha. Cuando uno opta a militar en un partido, tiene que tener conciencia de ello, pero que también dentro de ese rayado de cancha tú puedes crear y no solo desde la política, sino que unir, como ha sido también mi experiencia en muchos casos con la sociedad civil, porque en el fondo tú abrazas causas, no abrazas militantes, y una causa es transversal a la sociedad completa, o debería serlo. Entonces el PPD tiene eso, de que abrazó causas muy ciudadanas dentro de lo que corresponde a su ideología y pudiste permear de alguna manera una forma de pensar y de mejorar el mundo a través de la militancia. Y también hay mucha gente que siempre decía el PPD no tiene ideología. Lo que pasa es que yo no creo que no tenga ideología, sino que era un partido para ese entonces mucho más transgresor, mucho más abierto, mucho más suelto, y eso se veía como demasiado light para la militancia que claro, era de otra forma de vida, como por ejemplo en el Partido Comunista, también lo suyo en el Partido Socialista. Por supuesto, la mezcla de la democracia cristiana entre la religión y la política y el deber ser. Entonces, esto era como, no, es demasiado light. Y no era demasiado light, sino que yo siento que nos estábamos adelantando a lo que venía, al mundo ciudadano, al mundo de los consumidores, al mundo de la apertura sexual, de un mundo antidiscriminación en general. El PPD fue pionero con esas causas que a mí siempre me han motivado especialmente, y eso significaba que tú rompías esquemas, y por eso creían que no, esto va para donde calienta el sol. No, más bien iba hacia donde tenía que marchar la sociedad y a involucrarse y permear la sociedad. Eso fue en un buen tiempo rupturista y nos marcó esta diferencia, y viva la diferencia, con otros partidos que eran de una ideología mucho más antigua, pero también más consolidada y más jerárquica. ¿Tú crees que el PPD fue capaz de todo ese contenido que tenía, digamos, que tú dices que era transgresor, y es verdad que era transgresor, ponerlo, hacerlo palpable en su gestión de gobierno? Sus cuadros, cuando llegaron al gobierno, ¿fueron capaces de imprimir ese sello en su gestión? No mucho. En el gobierno no mucho. Creo que se dio más en el Parlamento. Yo me sentí, mientras estuve en distintos cargos de gobierno, incómoda en lo valórico. Y eso era importante para los militantes PPD.
mirada hacia la no discriminación en general, la apertura en género, en todo lo que esto implica, no era bien vista dentro de la Concertación, porque teníamos partidos como la Democracia Cristiana, que era muy hegemónico, que tenían una visión de mundo distinto. La lucha del aborto, tú no podías decir que estabas a favor del aborto libre, porque, chuta, o sea, te iban a excomulgar de la Concertación, de otras cosas ya me da lo mismo, pero de la Concertación, porque había que cuidar la democracia y enojarse con los socios era complejo. Entonces, la verdad es que creo que quienes estaban en el gobierno estaban más comprimidos para hacer lo que querían. Y desde el Parlamento había más libertad. Entonces, creo que los parlamentarios levantaron más batallas en torno a esas causas, y en el gobierno de pronto se lograron algunas cosas, se hacían algunas cosas medias soterradas que lograbas dar el golpe y sacar, y te unías con los parlamentarios para sacar una norma o una política de Estado, se presionaba, pero no se logró un sello PPD propiamente tal. Sí. Tú, bueno, ocupaste, lo dijiste recién, varios cargos de responsabilidad pública. ¿Cómo era la relación con el partido en esa función? A dulce y a grasa. Porque cuando yo fui funcionaria pública y ocupé muchos cargos, cuando llegué a uno en que yo podía contratar gente, digámoslo derechamente, sentí que había muy poco respaldo a la gestión en la medida que no hubiera una contraprestación, que fueran cargos para militantes. Cargos que yo había llenado, muchos de ellos con militantes, porque conocía a la gente la conocía y conocía su desempeño profesional, o llegaron por incipientes concursos. Esto estamos hablando primer gobierno de Bachelet. Todavía teníamos lejos de servicio civil u otra forma un poquito más transparente de llegar a la administración pública. Sino que llegaban y te ponían el currículum sobre la mesa y era esto sí o sí. Entonces eso fue complejo, porque siempre he buscado tener una excelencia profesional en todo lo que he hecho, incluía las gestiones de servicios o de mayores responsabilidades. Bueno, fue una experiencia súper bonita. Cuando yo estuve cuando asumió el gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno, yo sentí que fui parte desde los inicios del gabinete de bienes nacionales. Contémoslo porque esto hay que hacer historia. Esa hueá pasó hace mucho rato. Sentí que era el momento para avanzar en derechos humanos, esto antes de los 40 años, donde se produjo una ruptura. Estaba muy cerrada la cosa, estaba muy complicada, sentí que era el momento de avanzar en derechos humanos, que no venía otro. Ahora o nunca. Siendo ella, con la historia familiar que tenía, ¿cómo no? Entonces dije, ¿qué puedo hacer yo desde este lugar? Y empecé a hacer muchas cosas en materia de derechos humanos, se me ocurrieron muchas cosas, continuando con las que algunos venían creando otras, y creé una política de derechos humanos en torno al territorio fiscal. Y resultó que empezaron a llegar muchas agrupaciones a golpear las puertas allá y a pedirme cosas que yo no tenía nada que ver con mi ministerio y no tenía ninguna posibilidad de financiar. Entonces, ¿por qué vienen a mí a pedir esto? Vayan a este otro lugar. No, es que es la única que nos abre la puerta. Entonces, mira, no sé a dónde y cómo, pero logré dar respuesta a muchas cosas, uniendo, consiguiendo fondos, haciendo puentes, y se logró una política, y la presidenta vio esto, y en el minuto en que ya estábamos por terminar el gobierno, ella me dice, mira, necesito a alguien que sea un puente.
no quiero a alguien que sea del mundo de los derechos humanos, víctima, quiero a alguien que sí entienda eso, pero que sea de una generación, en ese entonces más joven, que nos sirva de puente para unir estos dos mundos porque estaban separados. Y era un desafío precioso. Entonces yo entré al proyecto del museo cuando ya estaba mucho más avanzado, cuando ya estaba casi por inaugurarse, pero había trabajado antes justamente para otorgar la edificación o el lugar donde se edificó el museo. Fui a ver muchas veces cómo estaba avanzando, me metí en el proyecto, pero pero ya aquí estaba con esta responsabilidad y fue súper difícil. Cambió el gobierno a los 2 meses de inaugurado el museo, al gobierno de Piñera, vinieron presiones brutales para cambiar el sentido o cerrar el museo. ¿El relato que tenía el museo? Querían abrir el relato, es decir, que le dieran contexto a por qué ocurrió el golpe, a justificar el golpe. Y el museo ha tenido el buen tino siempre de... Esto fue desde el 11 de septiembre del 73 al 11 de marzo del 89 cuando asumimos la democracia, o sea, todo el periodo de la dictadura, punto. Entonces ellos querían abrir esto y empezaron a tensionar la cosa del presupuesto también. Vino el terremoto, donde el museo se vino abajo, por dentro, se vino abajo, me quitaron presupuesto. Entonces fue súper difícil mantenerlo ahí. Había muchas presiones, muchas expectativas, pero se logró. Fue un momento, si esto se podía haber cerrado, era ahí. Yo espero que ya no haya ese fantasma. Y también tuve apoyo de muchos militantes PPD clave en esto. Y debo decir que también gente del gobierno de Piñera clave también ayudó a mantener, porque en la derecha también hay gente que muy de adentro está contra las violaciones a los derechos humanos de la época de la dictadura y no quiere que eso vuelva a ocurrir en Chile. Entonces, estratégicamente logramos mantener esto, pero fue una batalla difícil, pero que a mí solo me llena de orgullo haber dado parte de los primeros pasos para que esa obra hermosa y necesaria, más que nunca, esté todavía dando una mirada hacia también la mantención de la democracia, porque es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Es mucho más allá que la época de la dictadura, las violaciones a los derechos humanos. Ahí son también los temas emergentes, constantes, vigentes, que deben ser parte del quehacer del museo, y se crearon espacios justamente para la discusión, para proyectos en ese sentido, y ha sido muy bonito el aporte a la comunidad desde ahí. Y a veces piensas en qué habría dicho, qué habría pensado Antonio en estas circunstancias, qué habría opinado sobre la... Bueno, sí, muchas veces lo discutimos con mi hijo, ¿no? Hijo de Antonio también, digamos, Antonio Leal, ex parlamentario del PPD y con una larga historia política en el exilio, acá, en fin, aporte desde la academia también. Sí, lo discutimos con mi hijo y pensamos, pucha, tu papá ¿dónde estaría aquí? ¿Qué posición estaría? Y siempre tenemos súper claro dónde estaría. De hecho, cuando empezamos esta entrevista, yo te dije, pucha, Antonio habría sido un gran aporte en contar un poco de la historia, los fundamentos del partido, de la concertación, porque estuvo metido en todos y de una forma muy ejecutiva, en el Parlamento, su región, porque además no solo era un político, no solo era un ideólogo, sino que era una persona que vivía con la gente cuando estuvo en el Parlamento, pero día a día ahí estaba con una presencia increíble. Un tremendo conversador, además, sí. Quería, conversaba, reflexionaba, o que escuchaba mucho también. Sí.
Sí, y estaba muy cercano siempre a la juventud, era muy de vanguardia. Te acordarás, Waldo, que él estuvo en tantas peleas difíciles, no solo políticas, sino que muy ciudadanas. Por ahí con Víctor hicieron el MUAC, el movimiento contra la censura. Después estuvo apoyando muchas causas con homosexuales, con travestis, con lesbianas, que en esa época, pucha, era difícil, y sacando normas, estuvo atrás ayudando, ahí hicimos complicidades para sacar la ley Zamudio, bueno, y hoy día habría estado sin duda en las causas más progresistas y nos habría estado contando hacia dónde tenemos que crear, que seguir en el PPD. Sí, se extraña también en lo político, era un aporte, una luz hacia dónde vienen las cosas, cómo nosotros tenemos que llegar allá, y como dices tú, una persona que se sentaba a conversar y escuchar al otro y valoraba, o sea, desde la opinión de todos, donde sabía recoger lo necesario para interpretar qué es realmente lo que la ciudadanía está pensando hoy día y qué es lo que tendríamos que encauzar. Todo junto. Es que también mis sensaciones fueron también pendulares. Cuando fue el estallido, yo lo viví con optimismo. Con esperanza de que al fin íbamos a cambiar esta constitución maldita de Pinochet, que tratamos de cambiarla desde antes que naciera, y que ahí la teníamos, las reformas de Lago. No es la constitución de Lago, si Lago hubiera hecho una constitución habría sido distinta, era la constitución de Pinochet. Entonces, además sentí que esta sociedad y el mundo político ya no se movía más y que el estallido es lo que nos podía haber movido. Entonces tuve mucha esperanza bueno, vino el proceso constituyente que miré con entusiasmo y perplejidad. Vino el proyecto de constitución que ya no lo miré con entusiasmo, pero yo voté a prueba con la idea de reformar, porque para mí lo primario era sacarme esta constitución de encima, y pasó lo que pasó, que fue esperado, pero fue duro, fue muy duro. A mí me botó al suelo la diferencia que sacamos en el rechazo. Te digo que eso fue un golpe muy fuerte, no lo esperaba, tanta diferencia, y dije, no estoy entendiendo a la gente, y me hizo replegarme mucho en lo político, dejar de participar, porque dije, ¿qué aporte voy a hacer si yo no estoy entendiendo este país? Pero en el camino fui entendiendo más, y siento que hoy día es un proceso que estamos viviendo con más los pies en la tierra en cuanto a la nueva constitución, y con menos sueños, con menos esperanza. Creo que, no sé si la vamos a aprobar o no, creo que lo que va a salir es un proyecto muy mediado, un proyecto que va a estar muy del lado del sentido común y muy lejano a los sueños, pero mejor, no me cabe duda de que la constitución que hoy día está, con estos 12 puntos que quedaron, algo de esperanza queda, y siento que lo que viene es una época muy difícil. Siento que estamos en una época de cambio no solo en Chile, sino que en el mundo. Es una época de una revolución muy profunda. Creo que vamos a seguir pasando por momentos difíciles, creo que el populismo la lleva, lo estamos viendo en el barrio, lo estamos viendo internacionalmente, no sé cuánto irá a durar, va a cambiar, y bueno, ahí siento que sí vamos a hacer cosas más interesantes, pero vamos a tener un periodo largo, políticamente difícil, al cual el país no va a estar para nada exento. Lo estamos viendo, este gobierno ha sido complejo, le ha costado enmendar el rumbo, le ha costado formar alianza. Somos generaciones muy distintas, y nos pegamos un salto muy grande porque mi generación quedó enterrada. No nos permitieron hacernos
parte y gobernar, y entonces pasamos una generación ya muy adulta a una generación muy joven, y ese entendimiento está siendo muy difícil. Entonces creo que a cualquiera le habría costado, ¿eh? Si hubiéramos ganado nosotros el gobierno, también la tendríamos difícil. Los temas de seguridad no son de este gobierno ni del anterior, son complejos y van a seguir trascendiendo a los que vengan. Así que bueno, estamos en eso. Hoy día la política ha tenido una cierta reivindicación, diría yo. Después del proceso constituyente anterior, hoy día se dan cuenta que los liderazgos políticos son necesarios, son importantes, son vigentes, y es una cierta oportunidad, pero tenemos que saber entender mejor a la sociedad, y eso es un desafío que está todavía incierne y muy crucial para ver si podemos participar o formar algo nuevo que nos permita ser parte de orientar un cambio político, social, económico hacia donde pensamos que debería ir.